¿Qué tal? Bienvenido al canal Edificados en la Palabra. Por cierto, ¿ya te suscribiste? Si no, te invito a que lo hagas y además a que actives la campanita para que recibas notificaciones tan pronto suba un video. Hablemos del periodo de los jueces. Durante este periodo, los israelitas no servían al Señor en forma consistente. Podemos ver un ciclo repetido en el que por un tiempo servían a Dios con fervor, le servían con fidelidad. Luego venían las bendiciones del Señor con su acompañante prosperidad y triunfo sobre el enemigo. Pero generalmente esto no duraba mucho tiempo, pues pronto se apartaban de los mandamientos del Señor. Incluso practicaban la idolatría y otros males. Como consecuencia de esto, venía el castigo del Señor, incluso venía la derrota por sus enemigos. Finalmente, el pueblo se arrepentía y le rogaba a Dios que los librara. En este contexto, analicemos la oración de Gedeón. Los tratos de Dios con Gedeón eran en respuesta directa al clamor desesperado de Israel durante un periodo de esclavitud bajo pueblos extraños. Las palabras del ángel a Gedeón en el capítulo 6 de Jueces, versículo 1 dicen: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Estas palabras tuvieron sentido para este joven labrador que tímidamente estaba limpiando su trigo en la seguridad de un lagar. Continúa la lectura bíblica. Dice: y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y él respondió: Yo te ruego pues que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara. Capítulo 6 de Jueces, versículos 13, 14, 17 y 22. Bueno, esta oración, la oración de Gedeón, fluyó de una conciencia de un patrimonio y de un añoro por un retorno, como también de un sentido de incapacidad e incluso de inmerecimiento. Él expresó una total admiración a Dios, pero de manera directa, de manera sincera. Tal humanidad tan sincera era una luz que brillaba en esa oscuridad de Israel. Notando su sentido de debilidad y su humildad, Dios eligió a Gedeón para una gran misión. La confianza en sí mismo a veces puede ser el mayor enemigo de la dependencia de Dios. ¿Cuál es la petición de Gedeón? La petición de Gedeón la vemos ahí en el versículo 17 del capítulo 6. Te ruego que des señal, ¿sí? Puede parecer al principio como una petición que no merece la pena. Sin embargo, aquí el ruego de Gedeón pidiendo una señal nació más bien de su propia desconfianza, la desconfianza que sentía hacia sí mismo y realmente no de una falta de fe. Él tenía que estar seguro que en realidad era el Señor el que lo dirigía y que no era víctima de alguna ilusión o de algún engaño. Puro terror sobrecogió a Gedeón al darse cuenta que en verdad se había enfrentado con Dios. Sin embargo, Dios no se revelará más allá de lo que podamos soportar a tal revelación. Dice el versículo 23. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. La magnitud de esta revelación, de la revelación de Dios, era en sí una revelación de la evaluación de Gedeón de parte de Dios. Inmediatamente, Gedeón edificó un altar al Señor y lo llamó Jehová Shalom, o sea, Jehová es paz. ¿Por qué? Dios estaba en paz con él, es lo que podemos encontrar aquí. Cuando el Señor le dijo a Gedeón paz, Gedeón tuvo una percepción más amplia de Dios. Ya no pensaba que Dios había abandonado a Israel. Luego edificó un altar como evidencia de su nueva relación con el Señor.
El vellón de Gedeón no era un medio para encontrar la voluntad de Dios. Importante, ese vellón no era un medio para encontrar la voluntad de Dios. Él ya sabía cuál era la voluntad de Dios. Él sencillamente quería seguridad. Aunque la petición de Gedeón fue honrada por Dios, ese vellón ha sido aplicado imprudentemente por cristianos con buenas intenciones, pero mal informados, que tratan de usarlo en vez de dejarse guiar por la palabra de Dios. Dicen los versículos 37 al 39. He aquí, yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así. Pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego solamente que el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Para Gedeón, el hacer esta petición era aceptable y Dios lo honró. Para nosotros, una petición similar sería peligrosa y nos podría descarriar. Imagínese el dilema de Gedeón. Se le pedía que dirigiese una revuelta contra la autoridad de los madianitas que gobernaban. Para nosotros actualmente parece natural que Dios quisiera liberar a su pueblo de la opresión extranjera. Pero Israel había pecado y la invasión del enemigo era castigo prometido. Durante 7 años, Israel había sufrido el juicio de Dios. ¿Cómo podía Gedeón estar seguro de que Dios quería que él resistiera la autoridad que Dios mismo había impuesto sobre su pueblo desobediente? Tal es el caso cuando uno siente que Dios lo puede estar dirigiendo en una oración poco común o pidiéndole a uno que haga algo contrario al buen razonamiento o a la actividad divina común y corriente. Una acción como la de Gedeón puede estar en orden. En otras palabras, cuando Gedeón puso el vellón, él ya sabía lo que Dios le había pedido hacer, sí, liberar a su pueblo, pero le era difícil creer lo que había oído. ¿Era en realidad Dios el que le hablaba? No podía estar imaginándose lo que quizá muchos jóvenes hebreos habían soñado hacer, que es liberar a Israel de los madianitas. ¿Acaso Dios, quien daba autoridad tanto a los líderes gentiles como a los hebreos, le pedía que resistiera la autoridad? En realidad, ¿Dios quería usar a una persona tan débil e insignificante como Gedeón? Bueno, con todas estas razones para no reconocer la validez de las divinas instrucciones que había recibido anteriormente, el uso del vellón muy bien pudo haber tenido un propósito legítimo. Aunque hay muchos casos de intervención divina parecida en la historia actual, otras guías para descubrir la voluntad de Dios están establecidas, por ejemplo, y precepto para la Iglesia del Nuevo Testamento. Las oraciones de Gedeón registradas en la Biblia expresan su desconfianza y el medio que le tenía a este llamado, optando por seguir señales para confirmarlo. Sin embargo, cuando estuvo convencido que Dios en efecto lo había llamado, Gedeón tomó en serio el llamamiento y obedeció al Señor para liberar a Israel. ¿Te has sentido insignificante para que Dios te hable o incluso te llame para un trabajo especial? ¿Qué opinas? ¿Te identificas con la situación de Gedeón? ¿Cómo debemos actuar ante las instrucciones divinas? Puedes contestar a estas preguntas o dejar cualquier otro comentario en la caja que está aquí abajo. Te espero en el siguiente video. Recuerda, la palabra nos edifica. Bendiciones.